Noticias Caracol habló con el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, sobre las graves denuncias de la revista Semana por interceptaciones ilegales que habrían sido adelantadas por militares. Aseguró que su despacho es el más interesado en conocer la verdad. Aquí está la entrevista con nuestro director, Juan Roberto Vargas. El año nos recibe con esta situación como tan compleja que fue revelada por la revista Semana. Yo quisiera que usted le contara a los televidentes de Noticias Caracol, para el gobierno, ¿qué tan grave es este escándalo? La denuncia periodística respecto de supuestas interceptaciones ilegales hay que mirarla con preocupación y propiciar que se adelanten en forma inmediata las investigaciones por las entidades institucionales competentes, porque hay que llegar a la verdad rápidamente, Juan Roberto. A la verdad administrativa hay que llegar, a la verdad disciplinaria hay que llegar a la verdad penal y hay que llegar a la verdad fiscal, y para ese efecto las autoridades cuentan con la cooperación del gobierno del presidente Duque. Claro, por supuesto uno no puede comparar una investigación periodística con una disciplinaria, penal, administrativa, pero tiene más de 15 fuentes y casi un año de seguimiento. Hasta ahora hay una versión, y con base en esa versión, el gobierno que ha decidido inmediatamente, en desarrollo de una política fijada previamente, propiciar que las investigaciones se hagan rápidamente a efecto de lograr lo que a todos nos interesa, que se conozca esa verdad. Sí, una verdad, ministro, que pues ha tenido como una serie de preguntas, muchas preguntas, sobre todo una, y es si el gobierno sabía. Usted en la rueda de prensa que citó ayer, junto a toda la cúpula, dijo, mire, el gobierno y yo como ministro me enteré de esto con las revelaciones de Semana. ¿El gobierno antes no sabía de nada de este tema de las chuzadas? La respuesta que yo di ayer fue la siguiente. En concreto, el gobierno conoció los detalles de la investigación periodística cuando se publicó la revista. Sí. Eso es verdad. Sí. También es verdad que el año anterior, como lo dijo el doctor Alejandro Santos hacia finales del año, tuve una conversación telefónica con él. En esa conversación telefónica me dijo que en efecto se estaba adelantando una investigación periodística, no me dio detalles, yo no los solicité. Pero le dijo que era sobre chuzadas. Me dijo que era una investigación periodística sobre distintos temas, pero no me dio ningún detalle. Esa cadena, o esa, como digo yo, supuesta traza de hechos, ministro, señala que después de esa conversación, que entiendo fue el 12 de diciembre, usted me corrige más o menos, terminando el año, dice la revista, el 16 de diciembre una reunión en Palacio para tratar ese tema, entre el presidente, usted como ministro y la cúpula militar. ¿Se reunieron para hablar de ese tema? ¿Qué pasó el 12 de diciembre? El 12 de diciembre es la fecha de la comunicación que yo dirigí con el propósito de solicitar, por instrucción del presidente Duque, una auditoría a los equipos de inteligencia y contrainteligencia y su utilización durante los últimos 10 años. Eso para adelantar las tareas propias de las auditorías. ¿Eso no tiene nada que ver con la charla con Alejandro Santos? No. Eso tiene que ver, en primer lugar, con una política definida, en segundo lugar, con una decisión tomada y en tercer lugar, naturalmente, también tiene que ver con las versiones que en ese momento empezaban a mencionarse respecto de una supuesta investigación periodística. O sea, a ustedes les empezaron a llegar, perdóneme la expresión tan coloquial, los hondazos de que algo estaba pasando en temas de chuzadas al interior del ejército. En relación con esos temas yo tengo la costumbre, y es una costumbre personal, de preguntar con exactitud de qué se trata, claro, si hay o no una investigación. Pues como tiene que ser, claro. Y esa fue la conversación con Alejandro, que fue rápida, sin detalles. Él me dijo, sí, en efecto hay un trabajo periodístico, estoy mirando los detalles de esto a ver si la publico o no la publico. Yo simplemente le agradecí, no me dio detalles y yo no los pedí. Pero una vez se conoce la publicación de la revista Semana, inmediatamente, por supuesto, se procedió a ordenar la investigación en el Ejército y a solicitar en forma inmediata, con el mayor respeto, por supuesto, la investigación de la Fiscalía y de la Procuraduría. Le reitero la pregunta sobre si hubo una reunión en Palacio para tratar el tema de las chuzadas. Hablo del presidente, suya y la cúpula militar. ¿Se trató el tema de las chuzadas? No hubo una reunión convocada de urgencia, como creo que dice la versión periodística, para efecto de tratar el tema de unas supuestas chuzadas. No la hubo. Y tampoco donde se preguntó a cada comandante de fuerza si sabían algo de chuzadas. Si no se hubo la reunión. Lo que se puso en marcha institucionalmente fue el procedimiento que está establecido en la normatividad. Es decir, se solicitó la auditoría interna para efecto de avanzar a
con el fin de cumplir con los objetivos propios de ese tipo de acciones institucionales. Sí, ministro, de esa auditoría, ¿qué se sabe? ¿Ya tiene algún tipo de dato, algún tipo Está de...? en este momento haciéndose la recopilación de las respuestas que se hayan recibido. Quiero tener la certeza de que ya llegó todos los documentos propios de esa auditoría para efecto de ponerlas a disposición de las autoridades que adelantan las investigaciones. ¿Quién hace la auditoría, ministro? La Inspección General del Ejército. La sensación que está quedando es que el gobierno conocía de esto y no sé o si quería taparlo o quería minimizarlo. ¿Es así? Es No, decir, se lo todo lo pregunto, por contrario. Dios, se lo pregunto, ministro, porque independientemente de que quién dijo la verdad y si hubo una reunión, si se sabía, si no se sabía, esa es como la sensación que le queda a la Esa es gente. una sensación equivocada. En primer lugar, el gobierno no conocía de resultados de investigaciones periodísticas que se estuvieran adelantando. Sabía, por la conversación que tuve con el doctor Alejandro Santos, de que se estaba realizando esa investigación periodística, sin detalles. ¿En qué momento conoció el gobierno los detalles del resultado de ese trabajo? Cuando se publicó. ¿Y qué hizo el gobierno cuando se conoció el resultado? Puso inmediatamente en marcha todos los mecanismos institucionales porque tenemos que conocer la verdad y tenemos que aprovechar esta oportunidad para hacer los cambios, modificaciones y tomar las decisiones que impidan que vuelva a presentarse una situación similar en el futuro. Pero antes de eso ya se había solicitado una auditoría. 12 de diciembre, además, en cuanto tiene que ver con mi ejercicio, quiere decir a menos de un mes de haber asumido como ministro de Defensa. Si bien usted dice, mire, nosotros no conocíamos en detalle lo que sacó Semana, pero sí habíamos ordenado una auditoría, ¿no es como coincidente? ¿No tenían ustedes ya sospechas de que algo estaba pasando con este tema? Es que la inteligencia y la contrainteligencia son un activo estratégico de la nación. Es que el fortalecimiento de la inteligencia y la contrainteligencia es prioritario en la política de seguridad. Sí. Es que esas son herramientas que tiene la nación, el Estado y el gobierno para combatir la criminalidad. De manera que empezábamos a poner en marcha, en cuanto respecta a mi ejercicio, siguiendo instrucciones del presidente, todos esos mecanismos. Y ahora que existe la investigación de la revista Semana, vamos a ponernos al servicio del esclarecimiento de la verdad. Tenemos que saber si los hechos tuvieron lugar o no. Tenemos que saber si en el evento de que los hechos hayan tenido lugar, cuáles fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Tenemos que saber cuáles son los nombres de los responsables. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Y esa es la verdad institucional que es la que le importa al país tener. Ocurrió en esos días un allanamiento que ya se supo que no era por este caso. Ya la justicia, la Corte Suprema dijo, mire, se allanó el batallón, si entiendo el nombre, de comunicaciones en Facatativá, un batallón del ejército, para el tema pues de otras chuzadas en el anterior gobierno, las del hacker Sepúlveda. ¿Usted sabía, conocían de ese allanamiento? Ese día me contaron ¿Qué le dijeron? Que se estaba adelantando una diligencia y reaccioné inmediatamente y dije, pues apoyen, cooperen para el buen adelantamiento de la diligencia, punto, eso fue todo. Sí, porque Semana dice en su versión, según fuentes citadas ahí, que personas que estaban en el allanamiento militares lo llamaron a usted y llamaron al general Navarro a decir, oiga, por favor, no hagan, mire, que le digan a la magistrada Lombana que no haga ese allanamiento. A mí me contaron que había una diligencia que se estaba adelantando y dije, cooperen con el buen adelantamiento de la diligencia, punto. Ni siquiera pregunté de qué se trataba. ¿No conoce detalles de lo que pasó ahí? No. De que borraron chats. Todos los detalles tienen que ser el producto de la investigación. Yo no soy periodista, yo no soy comentarista, yo no soy un actor político que esté en este momento en ejercicio de ese tipo de actividades. Yo soy un ministro que tiene responsabilidades institucionales. Claro. Y como ministro, mi deber institucional es contribuir al buen éxito de esas investigaciones para que el país conozca la verdad. Sí, y quienes también dicen eso, ministro, y que están hoy diciendo eso, dicen, y también el ministro debería saber que estaba pasando todo esto, o al menos que había estas versiones. Por eso llama mucho la atención que usted si me diga. Pero ya le dije que sabía que se estaba adelantando una investigación periodística. Sí sabía que se estaba adelantando. No sabía si se iba a publicar o no, pero no era claro a finales del año pasado. Pareciera que funcionan por una versión periodística, no porque antes el gobierno, porque es que todos las investigaciones les ha estallado a todos los gobiernos el mismo tema. de Las investigaciones tienen muchos orígenes. Mire, ministro, en el gobierno Uribe, en el gobierno Santos, ahora en este gobierno siempre han estallado escándalos de chuzadas. La impresión que queda... Pero déjeme decirle que yo no le puedo asegurar que haya habido chuzadas o interceptaciones ilegales. Se conoce una versión. La periodística, la que dice usted.
¿Cómo se va a conocer la verdad? Cuando culminen las investigaciones. ¿Qué es lo que importa? Que las investigaciones se hagan. ¿Qué es lo que interesa? Que se hagan con celeridad. El general Nicasio Martínez rompió su silencio, le dijo al tiempo dos frases y quisiera compartirlas con usted para obtener su opinión, ministro. Él dice, mire, todo este escándalo, él dice, es una cacería de brujas y puede ser una retaliación, él dice, porque yo, dice el general Nicasio Martínez, denuncié hechos de corrupción. Antes de irse, ¿él les contó algo de esas investigaciones sobre corrupción? General Nicasio Martínez tuvo muchas responsabilidades a lo largo de su carrera militar. En tal virtud debió tomar decisiones, debió hacer traslados, debió presentar denuncias por hechos irregulares. Si de esas denuncias hechas por él en su momento se desprenden investigaciones o están en marcha investigaciones para cuyo esclarecimiento deba cooperar institucionalmente el Ministerio, por supuesto que lo haremos. Él también dice una cosa que llama la atención en esa entrevista que le refiero, ministro. Dice, no descarto que una persona vinculada al ejército sí haya hecho algo de chuzadas con el apoyo de alguien de otro organismo. ¿Él les contó a usted o al presidente? Por eso es que es tan importante que se hagan las investigaciones. Pero digo, ¿les contó algo de eso? No, de ninguna manera, ¿Nada? de ninguna manera. Pero leído eso por usted, debo decirle lo siguiente, y le insisto a los colombianos, aquí lo importante es la verdad institucional. Aquí lo importante es que arroja el proceso de investigación, que haga la Fiscalía, que haga la Corte Suprema de Justicia en lo que corresponda, que haga la Contraloría en lo que corresponda, que se haga internamente en el Ejército. Sea una verdad absoluta, una verdad a media o algo de mentira, todo esto, ¿no le hace mucho daño al Ejército? Pero el Ejército es una institución maravillosa. La quiere todo el mundo. Que la quiere todo el mundo. Por eso es tan importante que las investigaciones institucionales concluyan. ¿Cuál será el más favorecido cuando se conozca la verdad y se sepa individualmente quién cometió los presuntos delitos? ¿El Ejército? ¿Tienen pensado hacer algún tipo de reforma al sistema de inteligencia? Hay un proceso de reflexión interno, todavía no se ha llegado a las conclusiones finales, pero la inteligencia hay que fortalecerla. Déjeme decirle lo siguiente. La inteligencia y la contrainteligencia son un activo estratégico de las naciones en la lucha contra la criminalidad. Eso es lo que nosotros tenemos que fortalecer y por eso es tan importante que se conozca la verdad de lo que pasó.